Amigas, amigos, bienvenidos a un episodio de El pincel y la espada, un pod de Leo Vicent. Esto no parece la Sierra Norte de Madrid, parece Cimmeria. No hay que olvidar que John Milius rodó aquí algunos planos de su Conan. En lo más alto de la Sierra de Madrid, cubierta por la nieve de primavera, junto al pueblo de Rascafría, la cuna del caballero del escarabajo, estamos en el monasterio del Paular, una de las entradas al otro lado. Puerta abierta a los misterios. Entramos en el monasterio por este pasillo oscuro, pavimentado con pequeñas piedras y lo que parecen huesos. No queremos imaginar la procedencia de los mismos. Vamos al encuentro de un tesoro. Un maravilloso tesoro del siglo XVII formado por 52 cuadros realizados por el toscano Vincenzo Carducci, Vicente Carduccio para nosotros, pues no podemos olvidar que es madrileño de adopción, que habían permanecido dispersos a lo largo y ancho de la geografía española durante más de siglo y medio. Estos trabajos del claustro fueron restaurados hace ya algunos años por los expertos del Museo del Prado y restituidos a su lugar de origen, el monasterio cartujo de Santa María del Paular, a 80 kilómetros al noroeste de Madrid. De la serie original de 56 obras pintadas por Carduccio, 52 telas han llegado hasta nuestros días, tras la pérdida de los escudos que flanqueaban la entrada al claustro, que habían perdido por completo el color, y las 2 obras depositadas en el Museo de Tortosa, destruidas durante la Guerra Civil, que dejó a la ciudad catalana convertida en una inmensa ruina, por cuyas calles resultaba imposible transitar. Cada uno de los lienzos mide 3,45 metros de base por 3,15 de altura y están rematados por arcos de medio punto. Entre 1626 y 1632 representó estas escenas de la vida y la muerte de los monjes cartujos fundadores por encargo del prior del monasterio, Juan de Baeza. Del monasterio del Paular salieron los cuadros cargados en carros hasta llegar al convento de la Trinidad, situado en la calle Atocha de la capital, donde pasaron a formar parte del Museo Nacional de Pintura y Escultura, que abrió sus puertas en 1838. Carduccio sabía cómo situar los personajes y dotar a la figura humana de una monumentalidad escultórica, a la vez que mostraba una gran destreza en la composición de escenas complejas, y sabía cómo hacer un uso caravallesco de la luz, empleando la paleta de colores con gran maestría, con claras influencias de los artistas venecianos. En sus fondos arquitectónicos o sus composiciones geométricas dejaba entrever su origen toscano, visible también en el ideal de belleza clásica presente en sus obras. Carduccio llegó a ser uno de los artistas más respetados y prestigiosos de la corte madrileña de los últimos Austrias, y el más capacitado para acometer un trabajo tan complejo como el que desarrolló en el Paular, donde se requería un gran dominio de la composición, el espacio y la capacidad narrativa, a la vez que una gran habilidad en el manejo de los grupos de personajes y la paleta de colores. Viendo estos trabajos no puedo dejar de pensar que estoy ante un arte mágico. Ya para Plotino, la magia se funda en la armonía del universo, actúa por medio de fuerzas que están unidas unas a otras por simpatía. En el siglo XVI, Paracelso profesa que no hay miembro alguno en el hombre que no corresponda a un elemento, a una planta, a una inteligencia, a una medida, a una razón del arquetipo. La magia se explicaría así en el hecho de que en el origen los hombres tomaron erróneamente el orden de sus ideas por el orden de la naturaleza e imaginaron que, ya que eran capaces de ejercer un control sobre sus ideas, debían estar igualmente
en condiciones de controlar las cosas. Una ley de simpatía, según la creencia mágica, regularía las relaciones de la naturaleza y el hombre en provecho de este último. Y después de los tesoros, las leyendas. Aquí hay muchas. Una que nos habla de cierto rey de Castilla, alma en pena que vaga errante por el claustro las noches de luna. Y otra que también nos habla de un perro flamígero, un sabueso del infierno, un can en llamas, un trasunto de aquel de los Baskerville. Si tenéis suerte, porque todavía se siguen viendo, se siguen apareciendo, aunque las misas y los exorcismos han sido constantes, podréis verlos a partir de las 10 de la noche. Y si sois afortunados de verdad, quién sabe, podréis encontraros con los dos, el rey y el sabueso flamígero, a la vez. Y hay otra leyenda más que relaciona a Luis Buñuel con este lugar. Para él, llegó a representar una especie de retiro espiritual. En su autobiografía Mi último suspiro lo cuenta así: me gustan los claustros, con una ternura especial para el claustro del Paular. De todos los lugares entrañables que he conocido, este es uno de los que más íntimamente me llegan. Fue en un día veraniego de 1934 que el director de Un perro andaluz hizo su primera visita al monasterio en compañía de su gran amigo Federico García Lorca. Como vemos, la Orden de los Caballeros de Toledo también llegó hasta aquí. Desgraciadamente, Dalí ya se había bajado del coche en marcha. Buñuel recuerda en sus memorias: el lugar se hallaba en ruinas, pero 6 o 7 habitaciones muy escasamente amuebladas estaban reservadas para las bellas artes. Se podía pasar la noche en ellas, a condición de llevar un buen saco de dormir. En los años que precedieron a la Guerra Civil, los dos amigos volvieron varias veces al Paular, aunque Buñuel anota que era difícil hablar de pintura y poesía cuando sentíamos aproximarse la tempestad. Finalmente, Lorca hizo la fatídica decisión de regresar a su ciudad natal de Granada, dejando a Buñuel con sus memorias del granadino y un apego de vida por el monasterio. Debido al carácter provocador de algunas de las películas de Buñuel, este reconoció la elegancia que demostraban los monjes hacia él. El superior conocía la reputación diabólica de mis películas, pero se limitó a sonreír. Nunca iba al cine, me dijo, casi excusándose. Sin embargo, hay otra cosa que probablemente ha molestado a los monjes más que sus películas. Se trata de un rumor que el cineasta originó sobre una de las tumbas en el cementerio del monasterio. En varias páginas web turísticas sobre el Paular se encuentra la curiosidad siguiente. Según Luis Buñuel, en un claustro hay una tumba con una lápida en mármol que presuntamente está ocupada por el piloto que arrojó la primera bomba atómica. Es solo una leyenda. Siempre me preguntan por lo mismo, me dijo el prior del convento. No está enterrado ningún piloto americano aquí. En cierta forma había anticipado su negativa porque el piloto del Enola Gay se llamaba Paul Tibbets y murió en su propio país en 2007. Pero el prior no había terminado. Lo que sí es cierto es que hubo un estadounidense que murió en el hotel de al lado y como no tenía familia, se le enterró aquí. Si recuerdo bien, se llamaba James. Pues bien, este James parece ser que era un asesor del presidente Truman. Como veis, la historia siempre se cierra en círculos. Sobre la tumba una piedra muy sencilla cubierta ya por la hierba seca. Se halla escrito el nombre de un norteamericano. El hombre que reposa bajo esta piedra es uno de los consejeros de Truman, en el momento de la explosión atómica de Hiroshima. El piloto del avión fue presa de perturbaciones nerviosas. Abandonó a su familia, su trabajo, huyó y pasó algún tiempo vagando por Marruecos hasta acabar aquí. Eso nos cuenta Buñuel. Y yo os lo cuento a vosotros.